Hola, el día de hoy vamos a resolver un problema del sistema de tuberías clase 2. Eh, con respecto a la figura mostrada, nos piden calcular el flujo volumétrico, donde vamos a tener un tanque de alimentación y un tanque de trasvase, ¿sí? Nos dicen que supongamos que las tuberías son de acero comercial cédula 40. Muy bien. Y nos dan las especificaciones de cada tubería, tubería 1 y tubería 2. Aquí lo interesante de este problema y que vamos a resolver es la parte de una contracción súbita, ¿sí? Muy bien. Entonces, nos piden calcular el flujo volumétrico. Para esto tenemos que conocer el área en alguna de las dos tuberías y la velocidad en alguna de ellas, ¿ok? Entonces, vamos a generar nuestra ecuación de Bernoulli desde el punto A hasta el punto B, donde tendremos carga por presión en A, carga por elevación y carga por velocidad en el punto A, energía que se genera al sistema, energía que se resta al sistema, las pérdidas, y todo esto va a ser igual a la carga por presión en el punto B, carga por elevación en el punto B y carga por velocidad en el punto B. Entonces, si analizamos cada punto y el cómo están con respecto a las reglas para aplicar la ecuación de Bernoulli, sabemos que en el punto A y el punto B la presión es igual a cero, porque como observan aquí tenemos presencia de aire en el punto, tenemos aquí una presión atmosférica. Entonces la presión manométrica va a ser igual a cero a ambos puntos. Como estamos en la superficie de un tanque de grandes dimensiones, también podemos suponer que la velocidad es igual a cero. Y aplicando el principio de si el punto B está por debajo del punto A, este sería mi límite de referencia horizontal. Entonces esta altura sería igual a 0, entonces ZB vale 0. Y hacia arriba tendríamos, o en esta dirección, tendríamos un valor de altura positivo. Y por lo tanto podemos también eliminar estas variables. Entonces voy a eliminar todas las variables que no están. Elimino carga por presión en A, carga por velocidad en A. Elimino también la energía que se agrega al sistema. Elimino la energía que se resta del sistema, porque no tenemos un motor o un pistón o una turbina. Pérdidas si tengo en el sistema. Y elimino presión, elevación y velocidad en el punto B, porque como lo observamos y aplicamos las reglas, no hay ninguna de ellas para generarse en la ecuación de Bernoulli. Entonces, mis pérdidas van a ser igual a mi elevación, ZA. Entonces, hay que calcular las pérdidas. ¿Cuántas pérdidas tenemos? Como lo ven en pantalla, tenemos 7 pérdidas, donde tenemos la pérdida de la salida del flujo al sistema, que es la 1, dos codos estándar, que es la 2, la pérdida por fricción de la tubería 1, la contracción súbita, que es la pérdida número 3, una válvula de compuerta, que es la pérdida número 4, una pérdida número 5, que sería el, el punto donde llega el agua al tanque de trasvase, y las pérdidas por fricción de la tubería 2, que sería el número 7. Entonces tenemos 7 pérdidas, ¿sí? 3 relacionadas a la tubería número 2 y 4 a la tubería número 3. Entonces estas 7 pérdidas van a ser el total de las pérdidas en mi sistema. Entonces voy a generar la ecuación con Darcy para cada una de las pérdidas. Entonces tengo mi pérdida 1, que es la de la salida del fluido a la tubería. Tengo mi pérdida 2, que es la de los codos, entonces por eso aquí tengo un 2, porque son 2 codos. Tengo la tubería, la pérdidas por contracción, que están relacionadas a la velocidad 2 de salida. Tengo las válvulas de compuerta, que es la K4. Tengo la pérdida 5, que es cuando el fluido llega al tanque de trasvase.
Tengo las 6 que es pérdidas por fricción de la tubería 1 y las 7 que es pérdidas por fricción de la tubería 2. Entonces así desglosamos cada una de las pérdidas en el sistema de tuberías que estamos analizando, clase 2. Entonces Z ya lo conocemos, son 10 metros, o sea, está claro ahí en la figura. Entonces las pérdidas van a ser igual a 10 metros, ¿sí? Y es un valor que ya conocemos. Ahora bien, de tablas hay que encontrar valores que vamos a necesitar para el problema, donde el primero es el de el agua a temperatura de 20 grados centígrados, ¿sí? Entonces tenemos ahí peso específico, viscosidad dinámica, viscosidad cinemática. Tenemos la rugosidad de la tubería, es un acero comercial, 0,40, entonces vamos a utilizar igual el sistema métrico. Entonces tenemos 4.6 por 10 a la menos 5. Y de igual forma, con base en la tabla F1 del apéndice del libro de Mott, vamos a tomar los parámetros para tubería 2 pulgadas y 6 pulgadas. Entonces, ¿qué vamos a tomar? Lo presento en pantalla. Velocidad, viscosidad cinemática, 1.02 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo. Rugosidad interna de la tubería de acero comercial, 4.6 por 10 a la menos 5 metros. Y las variables de tubería 6, 0,40 y tubería 2 pulgadas, 0,40. Entonces, la longitud media del problema son 30, los diámetros es 0.1541 para 6 pulgadas y el área de flujo es 1.864 por 10 a la menos 2. Para tubería 2 pulgadas, la longitud es 1.5 metros, el diámetro es de 0.0525 metros y el área de flujo es de 2.168 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Muy bien. Ahora, estas 7 pérdidas, algunas de ellas las puedo sacar o las puedo obtener mediante las tablas, ¿sí? O las figuras que vimos en la teoría. ¿Cuáles vamos a tener? Por ejemplo, la primera es una salida recta. Entonces, la K que podemos utilizar, como se ven aquí en el diagrama, es una salida recta. Entonces, la K va a ser 0.3. Entonces, la K1 va a ser igual a 0.5. ¿Sí? Es como la figura de 0.3 va a ser 0.5. Vamos a utilizar 0.5 como K1. Para la 2 y la 4 tenemos codo estándar y tenemos válvula de compuerta. La válvula de compuerta, como no me dice nada, voy a suponer que está completamente abierta. Entonces, como los codos son 2, vamos a multiplicar 0.9 por 2. Y como es una válvula de compuerta, va a ser simplemente 0.19. A la llegada del tanque, que sería la 5, como si recordamos, la K es igual a 1, como lo marca la figura que está ahí en pantalla. Entonces, ¿qué nos falta calcular? Las pérdidas por fricción para la tubería 1 y la tubería 2. ¿Ok? Entonces vamos a utilizar el mismo principio que vimos en la clase anterior. Ahora bien, para la pérdida de contracción súbita vamos a utilizar la ecuación que vimos en la teoría. Entonces vamos a calcular el coeficiente de contracción súbita. Muy bien, entonces si recordamos requerimos de la relación entre área 2 y área 1. Entonces por tablas sería 2.168 por 10 a la menos 3 entre 1.864 por 10 a la menos 2. Obtengo un valor de 0.1163. Entonces vamos a hacer una interpolación para obtener el valor que necesitamos porque está aquí en medio. Entonces hacemos la interpolación con base en ese valor que obtuvimos, 0.1163. Entonces generamos la interpolación para el coeficiente de contracción súbita, aplicamos la ecuación y obtenemos un valor de 0.625. Entonces ya con ese valor lo pongo en la ecuación para obtener la pérdida por contracción súbita
y voy a obtener un valor de 0.363 con respecto a mi carga por velocidad número 2, porque estoy con respecto a la tubería 2, entonces va a ser la velocidad número 2. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Tenemos que calcular y obtener todos los parámetros que me ayuden a calcular la velocidad 1 y la velocidad 2 para poder así obtener el gasto en el sistema. Entonces, separamos los que están con respecto a la velocidad 1 y los que están con respecto a la velocidad 2, que en sí estamos tomando en cuenta para velocidad 1 la tubería 1 y para velocidad 2 la tubería 2. ¿Ok? Entonces sustituyo todo lo que conozco. Ajá. Y vamos a generar una ecuación donde yo voy a tener todos los factores K, ¿sí? Con respecto a cómo pueden ser obtenidos en un valor numérico o la ecuación. Entonces es por eso que aquí observan que tengo cómo se calcula el coeficiente de fricción con respecto a la tubería 1 y la tubería 2, que sería factor de fricción, longitud entre diámetro de la tubería. Entonces sustituir los valores que conozco. Como observan aquí también pasé del lado derecho al lado izquierdo de la ecuación dos veces la constante gravitacional. Entonces hago la multiplicación y genero una ecuación de dos variables donde tengo que 196.2 va a ser igual a el cuadrado de la velocidad 1 multiplicado por 2.3 más 194.6788 factor de fricción 1 más la velocidad 2 al cuadrado multiplicado por la suma de 1.553 más 28.5714 factor de fricción 2. Entonces, como no conozco ninguno de los dos factores de fricción ni ninguna velocidad, tenemos que generar la ecuación con respecto a solo, digamos, tres variables, que sería una velocidad y los dos factores de fricción. Entonces me voy a hacer valer de la ecuación de continuidad para obtener una relación de velocidades entre velocidad 1 y velocidad 2, donde la velocidad 2 va a ser igual a la relación de área 1 y área 2 al cuadrado por la velocidad 1. Entonces obtengo un valor de velocidad 2 igual a 8.6156 velocidad 1, que esa velocidad la voy a sustituir como marca la flecha en esta variable de la ecuación. Entonces sustituyo, al elevar el valor anterior al cuadrado obtengo un valor de 74.22. Entonces ya puedo hacer una factorización, ¿sí? Tener el factor como la velocidad 1 y solo me va a quedar dentro de estos corchetes esta parte de aquí y toda esta parte de acá. Entonces saqué este valor como factor común. Ahora bien, como ya no tengo la velocidad multiplicando estos factores dentro del corchete, puedo sumar estos dos valores numéricos y obtengo una ecuación poco más simple, donde me queda la ecuación de 196.2 igual a velocidad 1 al cuadrado multiplicada por la suma de 117.577 más 194.6788 factor de fricción 1 más 2120.815 factor de fricción 2. Entonces ahora tengo que calcular y obtener tanto el factor de fricción 1 y 2 como la velocidad 1. Entonces despejo y obtengo esta ecuación que ven en pantalla, donde voy a utilizar esta ecuación para poder generar una velocidad 1 supuesta y poder generar las iteraciones para poder llegar al valor más real de del resultado y poder obtener el gasto del problema. Entonces, ¿qué vamos a hacer? De igual forma que el problema anterior, suponer un factor 1 y un factor 2 con base al diagrama
de Moody. Entonces tenemos rugosidad relativa para el diámetro 1 y rugosidad relativa para el diámetro 2. Entonces constan dos valores diferentes. En la tubería 1 tengo 3350 y en la tubería 2 tengo 1141. Entonces vamos a generar lo mismo con el diagrama de Moody. Entonces, de igual forma, tenemos nuestro diagrama de Moody del libro de Mott. Entonces, tengo mis dos rugosidades relativas, 3350 y 1141. Entonces, trazo las líneas como lo hicimos en la clase anterior. Una va a ser en un valor cercano a 3000 y el otro va a ser un valor cercano a 1000. ¿Okay? Entonces, tomo estos valores y obtengo que mi primer factor 1 de fricción va a ser 0.015 y el 2 va a ser 0.019. Entonces con esto yo puedo suponer u obtener una primera velocidad, ¿sí? Doy los valores de fricción, 0.15, 0.19 y obtengo mi primera velocidad que estoy suponiendo con base en el diagrama de Moody. Entonces, al obtener esta velocidad 1 de 1.1046, calculo la velocidad 2 al multiplicar este valor 1.1046 por 8.6156 y obtengo la velocidad 1 y la velocidad 2 para mi sistema, donde con esta voy a poder calcular mi número de Reynolds y poder generar las correcciones y llegar hasta los valores de velocidad más cercanos a los que se tienen en el sistema. Entonces voy a calcular mi primer número de Reynolds, donde obtengo un valor de 166.881 y puedo calcular mi primer factor 1 corregido con la ecuación de Swamy-Jain o Colebrook. Entonces lo corrijo, pongo el valor que es el único que va a cambiar, va a ser el número de Reynolds, los demás son valores digamos constantes para el caso de este problema. Entonces obtengo mi primer valor corregido de 0.0182. De igual forma voy a obtener mi número de Reynolds 2, que son 489.835. Entonces calculo con base en esta misma ecuación, donde todo, como observan, igual van a ser valores constantes para la tubería 2 y el que va a cambiar simplemente va a ser el número de Reynolds 2. Entonces aplico la ecuación, la resuelvo y obtengo un valor de 0.0198. Entonces con estos factores corregidos, ahora regreso a mi ecuación de velocidad 1, la voy a corregir, suben ahí una C, entonces coloco los valores que obtuve y obtengo ahora una velocidad de 1.0967 metros cuadrados. De igual forma calculo mi velocidad 2, que sería 1. Aquí hay un error, 1.0967 por 8.6156 y obtengo un valor de 9.4487. Entonces con estos valores de velocidad, de nueva cuenta voy a generar mi corrección en el número de Reynolds y ahora tengo 165.687. lo tengo, calculo mi factor de fricción 1 corregido nuevamente, que es la 0.01867, que es muy similar a mi factor de corrección anterior que calculé. Entonces puedo suponer que al ser tan cercanos ya puedo utilizar este valor para el cálculo de velocidad. Entonces hago lo mismo para el número de Reynolds 2, 486.330, aplico la ecuación y obtengo el valor de 0.0198 y es casi igual a el valor que había obtenido en la primera iteración. Entonces mis velocidades 1 y 2, como ya las tengo, ya las calculé de un paso anterior y al darme el valor de fricción muy similar, los puedo tomar como reales o correctas
calculo mi gasto 1, que es 0.0204, que va a ser multiplicado por el área de flujo, que me da la tabla de tubería de 40 de 0, por la velocidad. Tengo un valor de 0.0204 metros cúbicos por segundo. Para el gasto 2, de igual forma, el área de flujo, que me da la tabla por el valor que obtuve, 9.4487 metros sobre segundo, y obtengo un gasto de 0.0205. Entonces, como observan, los gastos son muy similares, por lo cual podemos dar como resuelto el problema.